clínico hace a través de la observación, a través de la anamnesis, de la exploración física del paciente, ¿sí? Cuando les llega un paciente enfermo, a través de toda la historia, las preguntas que le hacen, a la evaluación del paciente, el clínico va a tener una idea de lo que está pasando con ese animal, ¿sí? Y a partir de ese diagnóstico provisional, pues puede pedir estos análisis complementarios y efectivamente tiene que aprender a interpretarlos también, ¿sí? Entonces, la patología clínica significa ese conjunto de técnicas analíticas que le van a ayudar al clínico a complementar o a modificar o les va a ratificar su diagnóstico clínico, diagnóstico provisional. Y nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a dar todas las herramientas para la interpretación de estas técnicas analíticas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Bien, ¿cuáles son los tipos de análisis que estudia la patología clínica? Dijimos, estudia a partir de líquidos corporales, hemogramas, es decir, sangre, pruebas bioquímicas, que son aquellas que ayudan a ver funcionamiento de órganos, es decir, a través de la patología clínica nos vemos la estructura del órgano, ¿sí? La alteración en la estructura, vemos la alteración funcional a partir de ciertos metabolitos, de enzimas y demás, ¿sí? ¿Conocen algún examen de química sanguínea o bioquímicas que ayudan en la funcionalidad de algún órgano? ¿Alguna vez han hecho algún paciente o ustedes algo? ¿Nunca? ¿Nunca se enfermaron de algo? ¿Nada? ¿No se hicieron unas pruebas funcionales? ¿Eso no es el perfil geriátrico, doctora? La creatinina, doctora, para el riñón. Bien, muy bien. La urea y la creatinina, por ejemplo, son metabolitos de desechos que nos indican el funcionamiento del riñón, porque estos desechos deben eliminarse a través de la orina, ¿sí? Deben eliminarse del cuerpo, no les sirve. Son tóxicos, ¿sí? Son productos nitrogenados. Entonces, si yo quiero saber el funcionamiento del riñón, puedo basarme en estas pruebas como para decir si funcionalmente cómo está el organismo. Porque si está bien el riñón, debiera mantener niveles bajos de estas sustancias, porque sé que se tienen que eliminar, que es basura, digamos, ¿sí? Pero ahora, si yo los empiezo a encontrar altos, me está diciendo, ojo, sabes que el riñón no está funcionando bien, ¿sí? Entonces, estoy viendo la funcionalidad de ese órgano. ¿Bien? El examen de orina, ¿sí? También podemos hacer algunos exámenes de orina. Esto sería como lo básico de un análisis, de una patología clínica, y nosotros tenemos complementario a esto los exámenes citológicos, que en realidad lo que estudia, estos son, estudian las células, y por ahí el departamento en el que debiera hacerse sería en cito e histopatología, estudio de tejidos y de células, ¿sí? Pero en realidad fue puesta al servicio la citología por la demanda que hay en el hospital. Y antes, bueno, no había la parte del departamento de morfofisiología para histopatología para animales menores, y entonces, bueno, el laboratorio de patología clínica trató de dar un servicio y responder un poquito a la necesidad que había en el medio, ¿sí? Sobre todo en clínica de animales menores. Entonces se fue quedando ahí. En algún momento reordenaremos y tal vez ya se vaya para histopatología. De momento, el laboratorio de patología clínica en el hospital realiza estos análisis: hemogramas, pruebas bioquímicas, exámenes de orina, citológicos, exámenes coproparasitológicos, exámenes dermatológicos, y también hemos incorporado un poquito la parte de repro, ¿sí? Que es un área que me apasiona mucho, y cuando
yo ingresé al laboratorio de patología clínica, bueno, tratamos de también incorporarlo ahí, entonces hacemos evaluaciones seminales, hacemos la parte de citología en una hembra para la monta y demás, ¿no? Entonces hacemos estos otros tipos de análisis. Bien, pero principalmente la patología clínica en general, en todos los libros que ustedes por ahí puedan leer, van a estar la parte de hematología, la parte de bioquímica sanguínea y por ahí algo de evaluación hormonal, ¿sí? Que aquí no tocamos. Estas son las unidades que nosotros vamos a avanzar durante todo el semestre. Bien. Muy bien. Acá, este es un raspado de piel, un examen dermatológico, ¿sí? Que está un ácaro ahí. Estos son exámenes de orina, como para que tengan una ideita nada más. En general, vamos a hablar un poquito de la historia de la medicina, de la patología clínica, y que está basada principalmente. A ver, yo siempre les pregunto a los estudiantes, cuando nosotros vamos al médico, por ejemplo, yo les decía, ¿qué es lo primero que hace el médico? Empieza a llenar nuestra historia clínica, ¿verdad? ¿Sí? Después de que llena la historia clínica, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hace el médico? A ver, médico humano. Me imagino que alguien ha visitado a un médico humano, todos están súper sanos, nadie va, hace consulta médica, todo preventivo. Empiezo a hacer la anamnesis, doctora, a estar preguntando. Muy bien, empieza a hacer la anamnesis, le va a empezar a preguntar, ¿verdad? Sí. ¿Qué le duele? ¿Desde cuándo le duele y todo eso? El motivo de la consulta. Bien. ¿Y después qué hace? Examen físico, doctora. Revisarlo, examina. sí. Los examina, ¿no es cierto? Le pone el estetoscopio en el pulmón, en el estómago, donde les duela, por ahí respire, aguante la respiración y no sé qué más, ¿ven? Es la exploración física. A partir de esa historia clínica y del examen físico del paciente, se supone que el médico tiene una idea de lo que está pasando. Y recién con eso nosotros llamamos a que va a poder elegir el mejor método de diagnóstico, ¿sí? Porque ya sabe lo que quiere buscar, lo que quiere confirmar o descartar, ¿sí? Y depende un poquito también de la zona en la que estén, de la región, la zona, de la especie con la que estén trabajando y la frecuencia o los datos epidemiológicos, ¿sí? Es muy importante los que se quieren dedicar a la clínica, por ejemplo, que lleven datos epidemiológicos. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro medio tenemos índices muy altos de rabia, ¿sí? ¿Eso qué significa? Paciente que venga con signos neurológicos, con cualquier otro signo sugerente, lo primero que va a pensar el médico veterinario en este medio va a ser en rabia, ¿verdad? Porque sabemos que los porcentajes de rabia son altos. Pero por ahí están en Potosí, en donde la rabia realmente no tiene ninguna presentación, es muy poquita, entonces dicen, bueno, el primer cuadro nervioso que llegue a consulta, no puede ser rabia, piensan en otra cosa que sea más frecuente, tal vez un cuadro neurológico debido a una micosis, a lo que sea, ¿sí? Pero descartan por ahí una rabia porque la frecuencia de presentación en esa zona, en esa especie, no es de altos índices, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos también las condiciones climáticas para la presentación de enfermedades transmitidas por garrapata, porque tenemos muchas garrapatas, ¿sí? Por lo menos 8 de cada 10 perros tienen garrapata. Entonces, ¿qué pasa? Perro que llega a la consulta que tuvo garrapata, lo primero que van a pensar es en relacionar esos signos clínicos con alguna enfermedad transmitida por las garrapatas, ¿sí? Lo vamos a poner en primer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque sabemos
que 8 de cada 10 perros por ahí va a tener hemoparásitos transmitidos por garrapatas, porque hay estudios de investigación que demuestran esto, ¿sí? Que 6 de cada 10 garrapatas por lo menos, de cada 10 perros tienen garrapata. Entonces vamos a ponerlo en primer nivel. Pero si nos vamos a La Paz, por ejemplo, no tienen garrapata. Entonces, un cuadro clínico que venga, no van a pensar en hemoparásitos, van a pensar en otras causas, parásitos gastrointestinales, lo que sea. ¿Por qué? Porque la presentación en esos animales no es muy frecuente. Y así en las diferentes especies. Entonces, el clínico que dedique a alguna especie debe capacitarse, conocer en la zona cuáles son las enfermedades más frecuentes, porque esas son las que vamos a poner en primer nivel y vamos a pensar en lo primero, vamos a tratar de descartar eso en primer lugar, ¿sí? Y vamos a tratar de buscar los medios complementarios para su diagnóstico. Bien. Entonces, después de la historia clínica, el examen físico, vamos a, ahí estamos haciendo el examen físico del paciente, ¿verdad? Hay que tratar de creerle un poquito menos a los propietarios, tratar de hacer su propia historia ahí con la observación clínica, con la auscultación, revisar todo, de clean a cola. Si ese paciente vino por una lesión de piel, pues igual se revisa todo, ¿sí? Bien, ya desde el siglo XVIII, Malthus decía que el fundamento para el tratamiento de las enfermedades, que ya entendían que primero para tratar y para que el animal se cure, debieran llegar a un diagnóstico correcto. Nosotros decimos que el llegar a un diagnóstico es el punto de partida para poder elegir el tratamiento, para poder predecir, es decir, dar un pronóstico, porque si yo llego a un diagnóstico, yo sé qué va a pasar, cuál es el desarrollo de esa enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, si diagnostico que es rabia, pues voy a decir es 100% mortal, no hay nada que hacer, pero si por el contrario diagnostico un distemper, voy a decir, no, ¿sabe qué? Es un proceso vírico, es muy contagioso, voy a poder incluso hacer prevención si hay otros animales, ¿sí? Voy a decir, puede quedar con secuela, ¿sabe qué? De 10 perros que he atendido con distemper, 8 se mueren, o sea, puedo predecir qué puede pasar, pero en base al diagnóstico. Si yo no llego al diagnóstico, no puedo saber ni si se va a curar, no, que si la medicación que estoy colocando va a ser efectiva, no, va a quedar con secuelas, puede ser contagiosa, nada, no sabemos nada. Estamos como trabajando a ciegas, ¿no ven? Entonces, muy importante que podamos hacer un diagnóstico para poder elegir el mejor tratamiento, para dar un pronóstico y para hacer la profilaxis en el resto de los animales si estamos trabajando con animales en población grande, ¿no? ¿Quedó claro esto? ¿Está bien? ¿Me escuchan? ¿Ya se fueron a dormir? Sí, doctora. Se le entiende. Bien. Entonces, la patología clínica nos va a servir para eso. Para dar un diagnóstico, ¿sí? A través de esos medios complementarios, porque, por ejemplo, puedo llegar a dar diagnósticos etiológicos en algunos casos. Si yo sospecho, por ejemplo, un animal que tiene mucha garrapata, le saco sangre, le hago un frotis e identifico una trypanosoma, una babesia, un anaplasma, listo, tengo un diagnóstico etiológico. Ya sé con qué tratarlo, ya sé cómo va a responder el animal, ¿sí? O en otros casos puedo tener una aproximación, sobre todo en algunos procesos víricos, no es que voy a identificar el virus, pero a partir de ciertas alteraciones hematológicas, puedo decir, ¿sabe qué? Parece que es un proceso vírico, por lo menos descarto que es un proceso inflamatorio bacteriano, ¿sí? Llegamos a la aproximación. Vamos a poder dar un pronóstico o determinar la gravedad. ¿Sí? Muchas veces no sabemos ni de qué se trata, pero por ahí en un hemograma tenemos una panleucopenia tan marcada que sabemos que no va a responder, los pronósticos van a ser muy malos. Entonces digo, bueno, no sé qué es, pero sabe que con esa cantidad de leucocitos un animal no vive. Listo, está grave,
¿sí? Ya le di un pronóstico, no sé ni qué se trata, pero tengo un pronóstico. Bien, podemos realizar o monitorear tratamientos. Por ejemplo, si yo tengo un grado de anemia, un paciente que terminé, hago tratamiento y voy viendo. Se repuso, se llegó a valores normales, no voy monitoreando al paciente, ¿sí? Puedo hacer profilaxis, como le decía, y sobre todo voy a tener un entendimiento más profundo del caso, porque cuando yo llego a un diagnóstico, voy a empezar a leer sobre cuál es la terapia, cómo responden mejor, por ahí busco una terapia alternativa o de última generación, a dosis más altas, a frecuencias más reducidas, algo. Entonces, voy a empezar a estudiar lo que es ese agente etiológico, cuáles son los signos clínicos, la patogenia, la patogénesis de esa enfermedad, y voy a entenderlo muy bien al caso, y la siguiente vez que me venga un paciente con los mismos signos clínicos no se me escapa, digamos, ¿no? Entonces, a través de estos análisis complementarios llegamos al diagnóstico y por ende vamos a entender mejor la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, miren ustedes, acá tenemos un paciente, Beethoven, cachorrito de un mes y medio, 2 meses. Ahora lo único que ven, ¿qué pueden ver en este paciente? A ver, ¿cómo lo describirían? ¿Ven algo que les llame la atención? Triste, doctora. Está decaído. Muy bien. Está decaído, tiene una carita triste. Es probable que haya dolor, ¿no es cierto? Y bueno, el propietario decía, lo primero que uno pregunta es si están desparasitados. El propietario decía que sí, que lo habían desparasitado, era toda una camada. Pero entonces, nosotros por ahí, no es lo mismo, dar un antiparasitario que desparasitar, ¿sí? Dar el antiparasitario es simplemente dárselo, y sobre todo si son camadas, los propietarios tienden a, por ahí, a reducir un poquito el costo y hacerlos ellos, por ahí compran los antiparasitarios y lo dan ellos. Entonces, en algunos casos, o se les pasó el cachorro cuando son varios en la camada, no los identifican, algo pasa por ahí, pueden que no se hayan desparasitado, ¿no? O puede que tal vez las dosis no sean adecuadas, o el antiparasitario que dieron no era para ese tipo de parásito. Hay varias posibilidades. Pero cuando nosotros en la clínica empezamos a ver un paciente que no sube de peso, que está delgado, que está triste, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? ¿Cuáles serían sus diagnósticos diferenciales? Lo más frecuente en los cachorros van a ser o enfermedades parasitarias o enfermedades víricas, ¿sí? Sobre todo si son cachorros que no mamaron el calostro, que no vienen de una hembra con títulos de anticuerpos antes de la gestación, que hayan hecho la hiperinmunización a las hembras, ¿sí? Entonces tenían niveles muy bajos probablemente de las enfermedades infecciosas. En nuestro medio son muy altos los porcentajes de parvovirus, de moquillo y demás. ¿Sí? Entonces pensamos en algunos procesos víricos, procesos parasitarios, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros diagnósticos diferenciales. Y empezamos a buscar los métodos complementarios para confirmar o descartar esa sospecha. Por ejemplo, si ustedes piensan en una causa de este paciente como causa de esos signos clínicos en una enfermedad parasitaria, ¿qué métodos complementarios tienen como para confirmar esa sospecha? Hemograma. Hemograma. No. Coprológico. Un cropológico. Muy bien. Coprológico, sí. Claro, si estamos viendo, queremos ver cómo están, si tienen huevos de parásitos gastrointestinales, que es lo más frecuente en estos cachorros, bueno, tenemos que ir a las heces a buscar si hay huevos de parásitos, ¿no es cierto? Y es muy fácil, ¿sí? Y fíjense que además, cuando hablamos de patología, que decíamos que nos ayuda a entender las afecciones, los padecimientos, y lo llevan después de todas las patologías, obviamente, porque ya vieron después de toda la fisiología, porque vieron todo lo fisiológico, todo lo normal, y ahora sí son capaces de reconocer lo anormal.
¿Reconocen estas heces como normales? A ver, se los voy a agrandar un poquito. ¿Ah? No, doctora. No. ¿Son muy oscuras? ¿Por qué no es normal? El color muy oscuro. Muy bien. Por la ¿Qué color debiera ser? Lo coincidencia también. normal. Lo normal. ¿Qué color debiera ser? Marrón. Rosita, media amarillita. Marrón. Amarilla. Ligeramente amarilla. ¿Por qué? ¿Por qué debieran ser amarillas? ¿Por qué? No. Porque es un cachorro aún. No, o sea que los adultos tienen que tener otras heces de color, no sé, marrón o qué. No depende de la edad. Por ahí depende un poquito del tipo de alimento, porque algunos pigmentos sí se van a ir a las heces. Pero normalmente las heces tienen que ser un amarillo pálido, igual que la orina. ¿Qué color es la orina? A ver. Normal, ¿qué color debiera ser? Amarilla. Amarilla. ¿Y por qué? Amarillo, sí. ¿Quién le da el color a la orina? Muy bien, la bilirrubina o la urobilina, ¿sí? Que la bilirrubina en sangre se convierte en urobilina y pasa a través del riñón y le da esa coloración a la orina. A las heces, ¿sí? Se transforma en estercobilina esa bilirrubina y le da esa coloración a las heces, un amarillo pálido. Cuando los niveles de bilirrubina están normal, tiene que ser un amarillo pálido, ¿sí? Este es un color anormal, no es un amarillo pálido, ¿sí? Está de un color marrón mucho más intenso, ¿sí? ¿Y quién le da esa coloración? ¿Por qué tiene esa coloración marrón? ¿Sangre? Exacto. Hemorragia interna. Exacto, pero no es sangre de la última porción del intestino, se ve que es de más arriba por lo que ya viene digerida, no estamos viendo una sangre viva así, ¿sí? Entonces, esto ya es como digerido, pero la concentración de hemoglobina que tenían esos eritrocitos y todo es lo que le da esa coloración. Entonces, pensamos en todas aquellas mecanismos por los cuales podría producirse así. O el paciente toma hierro, que es uno de los pigmentos que podría darle esta coloración también, hígado, lengua de panza, todas esas cosas, ¿sí? Pero este cachorro no comía nada de eso, por lo tanto, esto era por alguna lesión en el intestino, ¿sí? ¿Y quiénes son los que lesionan el intestino? Por lo general, en animales jóvenes dijimos los parásitos, ¿sí? Ya han llevado ustedes enfermedades parasitarias, ¿no es cierto? Sí, doctora. Claro, entonces ya ustedes están fresquitos con esa información. Los nematodes, sobre todo del tipo Strongylus, ¿sí? Que en el caso de los caninos van a ser el Ancylostoma caninum, ¿sí? Tienen unos ganchos, producen lesiones en la mucosa, por lo tanto las heces alquitranadas marrón así intenso, sospechamos de parásitos gastrointestinales. Le hacemos el examen coproparasitológico y ahí está el causante, el huevo tipo Strongylus, ¿sí? Que en el caso del canino sería el ancilostoma. Listo, ahí está la causa. Pero yo lo sospeché de los signos clínicos al ver las heces y busqué un método complementario que me ayude, ¿sí? También puedo hacerle el hemograma como para ver si el grado de anemia, porque yo sé que se está produciendo una hemorragia que está perdiendo sangre por las heces, por la lesión del intestino. Entonces puedo hacerle un hemograma, pero no para identificar el tipo de parásito, sino para identificar el grado de anemia como consecuencia de la lesión que produce este parásito. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, doctora. Pues que Sí, cuando doctora. entendemos la fisiopatología es muy fácil llegar a los diagnósticos, ¿sí? Porque las enfermedades tienen signos clínicos muy sugerentes, muy comunes a muchas enfermedades. Como les decía, este paciente puede estar triste, decaído, que dejó de comer y todo, por una enfermedad parasitaria, por una enfermedad vírica, por una enfermedad bacteriana, ¿sí? Por cualquier cosa. Son signos sugerentes a cualquiera, ¿sí?
Sería muy bonito hacer pues clínica con que todos los signos clínicos sean sugerentes a una sola enfermedad. Así es muy fácil, no tengo que hacer ni análisis complementarios, ni pruebas, nada, porque directamente digo, este signo se relaciona con esto y listo, ¿no? Pero en nuestro medio tenemos muchos signos clínicos comunes a muchas enfermedades y además que un paciente puede tener más de una patología, ¿sí? Por ejemplo, si este animal tiene aparte garrapata, podría tener hemoparásitos también, que complican más el cuadro, que tiene un grado de anemia mucho más marcado. ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba lo que le da el color amarillento a las S? Estercobilina. Estercobilina. Ya, gracias. ¿Ya? Bien, se nos va a cortar en un minutito, vamos a volver a ingresar, por favor, la última partecita para lo que tenía programado para hoy. Bueno, creo que todavía no es activar su... Doctora, mal que cuando desparasitas un cachorro, cuando empieza a hacer heces, empieza a botar literalmente ¿Los adultos? parásitos. Ajá, parásitos Sí, adultos. los adultos. Sí, claro, si tiene adulto tienen que votar. Pues. Igual, aunque sea por la boca, igual, o sea, igual. Depende de la carga parasitaria, pues claro, obvio. Ah. Sí, pueden producir, sí. Cuando hay cargas parasitarias muy altas, sí. ¿Qué antiparasitario es bueno para ese caso cuando tiene carga parasitaria alta, doctora? No depende de la carga parasitaria. El antiparasitario depende del tipo de parásito. Estos si son nematodes, son redondos, tienen que buscar un antiparasitario para redondos, todo para nematodes, todo lo que sea albendazol, mebendazol y demás. Como ato de pirantel. Por eso digo que si por ahí ni dominamos los fármacos, voy a Google, ya me dijo el laboratorio que tenía huevos de tipo ancilostoma, ¿sí? Voy y pongo en Google tratamiento para ancilostoma y le va a salir toda la terapia, digamos, ¿no? Nombres comerciales no conozco. Estos son nombres genéricos, ¿no? La verdad que yo no hago clínica, nunca hice, lo único que sé hacer es laboratorio clínico. Así que, pero como les digo, si a partir de estos hallazgos podemos decir, ¿saben qué? Se tienen que desparasitar, hay carga parasitaria. En el caso de los animales menores, no vemos el grado de cargas parasitarias, no es como en animales mayores que vemos el número de huevos por gramo. Aquí es una prueba más cualitativa, decimos, tiene, más o menos vamos a aproximar de acuerdo al número de huevos por campo, cuántos huevos hay, y damos los grados de infestación más o menos, pero igual, si viéramos un solo huevo de parásitos, se debe hacer el tratamiento en el caso de animales menores. Es diferente para animales mayores, ¿sí? Bien. Los pronósticos, como les decía, están en el texto guía detallado todas las alteraciones para cada uno de estos pronósticos. Como su nombre lo indica, favorable, que sería que tiene mayores probabilidades de resolverse el problema sin quedar con secuelas, nada. Y el pésimo infausto sería el que tiene menos probabilidad. Sería el peor pronóstico, ¿sí? Entonces, cuando decimos que tiene un pronóstico pésimo, infausto, estamos diciendo casi que no hay probabilidades. Sabemos que en medicina humana, veterinaria, nada es 100% seguro, ¿no? Pero decimos que hay muy pocas probabilidades. ¿Sí? Bien. Decíamos que la historia clínica no es muy confiable. ¿Por qué? Porque los propietarios muchas veces ellos se creen responsables de que el animal esté en esas condiciones. Entonces tratan de, por ahí, mentir también, ¿no? Muchas veces llegan a consulta y dicen, no, yo lo viajé, lo dejé con una pariente, una amiga, lo cuidó la empleada y llegué y estaba así, lleno de garrapata, digamos, o estaba un animal decaído, flaco y demás. Ellos dicen, desde ayer lo vieron.
¿sí? Entonces no hay que confiarse. Si ustedes ven un paciente así, ya saben que no es desde ayer que dejó de comer, pues, ¿no? Entonces hay que basarse un poquito en los signos clínicos, pero también dijimos, hay muchas enfermedades que se presentan con los mismos signos clínicos, ¿sí? Por ejemplo, llega un paciente con temperatura alta. No es un signo patognomónico de nada, ¿sí? El niño nos está diciendo, es posible que sí haya un proceso infeccioso, ¿sí? ¿Cuál? No lo sabemos. Hay que indagar, hay que buscar, hay que ver qué análisis complementarios tengo. Bien. Dependerá también de la raza, de la especie. Bien. Entonces, ¿qué es? Difícil el diagnóstico solo por la historia clínica y por el examen físico. Difícil, realmente. Por lo menos a mí, si me pusiesen a hacer diagnóstico, no podría hacer nada solo con la historia clínica y el examen físico. Sí tenemos una idea, pero no podemos garantizar nada, porque no puedo confirmar eso, ¿sí? Antes se trataba mucho a los pacientes con solo la historia clínica, con solo el examen físico, es lo que llaman los tratamientos por ahí sintomáticos, ¿sí? Que si tiene vómito dan un antiemético, que si tienen diarrea sospechan más de bacterias, le dan una sulfa, un antibiótico, ¿no? Y así. Pero es probable que en algunos casos sí hayan respondido, que acertaron, pero debe haber muchos que seguramente fallaron, ¿no? Entonces, claro que cuando no había los análisis complementarios a la mano, con más frecuencia, digamos, no utilizaban. Pero ahora creo que ya han comprendido muy bien los clínicos la ayuda que tienen con los análisis complementarios y realmente lo utilizan. Creo que ahora también ya hemos caído en el otro extremo, como les decía, que usan mucho más los análisis clínicos y ya están olvidando de hacer una buena historia clínica de un buen examen físico. Ambos casos no son muy buenos, digamos, ¿no? En ambos casos la mascota o el animal va a estar en peligro, ¿no? Tanto en las manos del veterinario que no utiliza los análisis clínicos, como aquel que solo utiliza los análisis clínicos y inhibe al paciente, ¿sí? Los dos extremos son malos. Bien. Entonces, después de hacer la historia clínica y el examen físico, debemos buscar los análisis complementarios, sí o sí. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un resultado de un hemograma, ¿sí? De un paciente de 2 años. Fíjense, acá tenemos una serie roja que tiene bastante bajo todo, pero aquí tenemos un paciente con leucocitos 150. No se encontró parasitemia, nada, es probable que no pueda identificar cuál es el agente causal, pero bueno, con esa cantidad de leucocitos, yo digo, ese animal no puede vivir, está inmunosuprimido, no tiene defensa, no tiene nada. Entonces es un paciente crítico, y sé que el pronóstico es infausto, es pésimo, ¿sí? Con 800 por debajo ya es pésimo, 150, imagínense, prácticamente nada, ¿sí? Entonces no sé cuál es la causa, pero el pronóstico es infausto. Digo, no hay casi posibilidad de que vive ese animal. Seguramente que van a haber propietarios que van a querer que se haga una terapia y demás, se pueda hacer, pero sin garantizar nada. El pronóstico ya se lo dimos, ¿no? Y ya tenemos un respaldo en base a un resultado de análisis clínico. Pues muchas veces los pacientes están todavía de buena condición, están comiendo, no están tan mal como se ve en sus resultados. Bien. O en otro caso, por ejemplo, como en este, que es un bovino de 22 meses. Un bovino que se le hizo una cirugía y no cicatrizaba. Entonces dicen, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque se empezó a curar y demás. Y sí, los veterinarios de animales mayores casi no usan los análisis clínicos. Son más hacer terapia por ahí preventiva, curativa en muy pocos casos y en último con signos clínicos nada más, ¿no? Basados en los signos clínicos. Pero cuando hablamos de un animal de alto valor genético, hablamos que ya hay una población comprometida, recién empiezan a
buscar por ahí qué se puede hacer con los análisis clínicos, ¿no? Entonces, cuando llaman al laboratorio, dicen, bueno, traigan una muestra de sangre con anticoagulante para hacer hemograma, otra sin anticoagulante como para ver estos metabolitos, sustancias que nos ayudan como que a ver el funcionamiento de algunos órganos, y cuando vemos que la glucosa, fíjense, aquí nos dio muy alto. ¿De qué sospecharían ustedes si la glucosa en sangre está muy alta? ¿Qué pasará con este paciente? Al tener la glucosa alta se le dificulta la cicatrización, doctora, y por eso no puede cicatrizar, ¿no? Sí, explicamos un poquito el signo clínico, pero ¿cuál sería más o menos el diagnóstico? Acá su compañero Daniel dice diabetes. No es la única causa, obviamente. Necesitaríamos hacer otros análisis por ahí, pero sería muy sugerente. Por ahí aquí hay algo que está evitando que la glucosa se asimile, entre a las células, ¿sí? Y entonces va aumentando. Falta de potasio, no, ahí no me acuerdo cuál era el... Entonces va aumentando en sangre, ¿sí? Y es por eso que vemos esos signos clínicos, la falta de cicatrización y demás, ¿no? Nos explica un poquito la causa del signo clínico. ¿Ustedes creen que los bovinos tienen diabetes? Sí, doctora, le puede dar diabetes. Muy bien, claro, todo animal que tenga páncreas puede tener diabetes, ¿sí? Que justamente la otra causa de la glicemia puede ser una pancreatitis, digamos. Pero en este caso, por los signos clínicos y demás, se sospechó, había una fuerte sospecha de una diabetes. ¿Y cuál será el pronóstico de este animal? ¿Puede vivir? ¿Hay terapia? ¿Cuál sería el pronóstico según ustedes? A ver. Sería controlarle la diabetes, doctora, en caso si fuera, digamos. ¿Cómo se controla la diabetes? Colocar la insulina, doctora. Con la insulina. ¿Cuánto creen que le va a entrar a ese un Nelor de 22 meses? No se hace terapia en bovinos, ¿sí? En animales menores sí se hace terapia porque son tallas más pequeñas, porque hay un vínculo muy fuerte afectivo entre la mascota y el humano, y entonces se trata de hacer todo como para que viva el mayor tiempo posible, ¿sí? Con una buena calidad de vida. Pero en bovinos esto van a matadero. Entonces el pronóstico es grave porque no se va a curar, no es una enfermedad que se cure. Ni tendría que tener tratamiento de por vida, ¿verdad? Entonces, ¿para qué van a tener así a un animal que en este caso eran animales de engorde? Mandan a matadero y listo. Así no se gasta tanta plata. Exacto. ¿Sí? Pero ya llegamos al diagnóstico. Y por eso ya sabemos cómo va a proceder, digamos, ¿no? Ya dimos un pronóstico. Bien. Entonces, la patología clínica será de utilidad para el clínico. Ojo, escuchen esto, que es muy importante. Conocer la fisiología del animal. Si no conocen la fisiología, ¿sí? Si no saben para qué sirve la glucosa, que no debe estar alta la glucosa, que si está alta, ¿con qué lo tienen que relacionar? Eso es pura fisiopatología, ¿sí? Entonces hay que recordar toda la fisiología, porque yo les decía que las patologías están después de la fisio, no porque le dio la gana a un docente, porque necesitamos la base de esa fisiología, ¿sí? Y si alguien no domina, pues tendrá que volver a leer de fisiología según vamos avanzando, porque aquí ya no hay para echarle la culpa a nadie. Bueno, entonces, el clínico veterinario debe estar actualizado sobre las diferentes enfermedades o patologías de la especie con la cual trabaje.
Si les agrada equino, pues tendrán que estudiar sobre enfermedades en equino, cuáles son las más frecuentes, llevar unos datos estadísticos por lo menos, de cuál es la presentación de esas enfermedades, esas patologías. Conocer los diferentes métodos de diagnóstico y su interpretación. Métodos de diagnóstico en su medio. Porque muchas veces podemos leer que se hace una tomografía computarizada y demás, pero si no tenemos en nuestro medio, ¿con qué puedo reemplazarlo? O tendrían que acercarse a algún laboratorio, tener el contacto y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las pruebas que realizan aquí? Y en base a eso, poder armar por ahí sus métodos complementarios que podrían usar para las diferentes patologías. Bien. Y finalmente, lo que por ahí no nos gusta hacer, que es la de razonar y relacionar nuestras alteraciones en los análisis clínicos con enfermedades. ¿Sí? Así como les dije, unas S oscuras van a pensar en que hay una hemorragia, en que puede haber parásito, relacionaria con enfermedades parasitarias. ¿Pero por qué? Porque lo razoné, porque ya lo escuché, lo vi, que los parásitos pueden ocasionar esas heces, ese color de heces. ¿Sí? No puedo pensar en algo que nunca lo había escuchado ni lo había visto. Eso primero tenemos que plantearnos las posibles causas y después las vamos relacionando. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del uso de los análisis clínicos? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las ventajas? A ver, si ustedes fuesen clínicos, ¿harían análisis complementarios o no? ¿Por qué los harían? Sí, doctora. ¿Y para estar más seguro? Para estar más seguro. Porque nos acerca el diagnóstico. Ya, pero por ahí el propietario no tiene dinero, digamos. ¿Cómo hacen? ¿No lo atienden al paciente? Si no pueden pagar los análisis clínicos. Se atiende, doctora, igual, pero... Igual, más aún si es una emergencia. Sí, pero cuando es un análisis complementario, te saca de las dudas y descartas posibles enfermedades. Bien, a veces no utilizar los análisis clínicos cuesta más, porque si ustedes van a hacer una terapia de acuerdo a los signos clínicos, ¿sí? Por ahí van a esperar 3, 4 días, 5 días a ver el efecto. Hasta eso, si se equivocaron en el diagnóstico, se desmejoró el animal, empeoró, ¿sí? Y le costó esa terapia el costo de un análisis o más. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo nomás de este equino, de este bovino. Fíjense que si no cicatrizaba esa herida, han tenido que utilizar antibióticos, hacer terapias de lavados y demás. Un antibiótico en ese animal no sé cuánto significará. Por lo menos yo estimo más de 50, 70 pesos al día. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, doctora. Incluso más. Sí. Sí, y más todavía, yo pienso. ¿Y cuánto creen que cuesta la glucosa? Una detección de glucosa. ¿Cuánto creen que cuesta? Un aproximado, a ver. Unos 60. 80. No, nada. 20 bolivianos. Wow, barato. Imagínense, llegaron al diagnóstico con 20 bolivianos y se evitaron de hacer terapia con antibiótico, porque ¿qué es lo primero que piensa el clínico cuando no cede o no cicatriza? Que está infectada la herida, empieza a poner antibióticos y si no funciona pone otros antibióticos y recién después de 2, 3 intentos, 4 intentos dice, a ver, mandaremos al laboratorio qué hay aquí. ¿Sí? Y hasta eso, la herida se infectó más, el paciente está más adolorido, deja de comer, va perdiendo peso. Digo, sin contar que se gastó más dinero.
Exactamente. Por eso a veces hay que planteárselo así al propietario. Porque dicen, no puede pagar un análisis de 30 bolivianos, pero va a pagar 3 días o 5 días de antibiótico de 50 bolivianos cada terapia, digamos. Porque le ponen que antibiótico, que multivitaminas, que suerito, que vitaminados, que no sé qué cosa, y les llega a costar 50, 70 pesos al día. ¿Ya? No sé si ustedes no tienen ninguna mascota, no se enferman nunca, no han llevado al veterinario. Las terapias son caritas, no son tan sencillas o tan baratas, digamos. ¿No ven? Doctora, ¿escuché lo que suena? Desactivando, no, Saldaña, estoy desactivando su audio justamente porque estaba perjudicando. No sé qué era. Bien. Entonces, las ventajas son que el resultado va a estar en un corto tiempo. Si unas pruebas bioquímicas están de un día para otro como máximo. En algunos laboratorios privados por ahí se lo dan a la hora, o máximo 2 horas. Tienen un bajo costo, yo les decía que cuestan entre 30 bolivianos, 25 cada determinación de pruebas bioquímicas. Y como máximo por ahí los cultivos y antibiogramas les salen como 80 bolivianos. Entonces menos de 100 bolivianos les salen. ¿Sí? Que las muestras son fáciles de obtener, un examen de orina es fácil, las heces son fáciles de obtener, no son invasivas, no necesitan anestesiar al paciente, una muestra de sangre también es fácil tomar al paciente, no necesita ni nada, digamos, ¿no? Una buena sujeción, más nada. Y van a contribuir a mejorar su diagnóstico, obviamente, sus tratamientos y sus pronósticos, ¿sí? Y después incluso van a ir educando a la gente que va a pagar un poquito más tal vez, pero que sus tratamientos van a ser efectivos, porque a través de esos análisis clínicos llegaron a un mejor diagnóstico. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un médico que les cobre 10 días de 50 pesos? ¿O prefieren un médico que les cobre por ahí 200 pesos una consulta, pero que le va a hacer todos los estudios y va a ser efectivo? De 200 bolivianos, ¿no? La segunda opción. Sí, y así la gente va a decir, oye, sabe que cobra caro, pero es efectivo. Me curó al animal, porque eso es lo que quieren al final, que les resuelvan el caso de salud animal que tiene, su mascota, su animal, lo que sea. ¿Sí? Bien, esto es un poquito de lo que nosotros hacemos en el laboratorio de patología clínica. El mayor porcentaje de los análisis que procesamos son hemogramas. ¿Esto por qué? Porque los clínicos han ido capacitándose en cómo interpretar, a darle el mejor uso a los hemogramas, y porque el doctor Guzmán, como pionero, como el primer patólogo que empezó a realizar las pruebas de análisis clínicos en Santa Cruz, empezó a capacitar a los colegas, ¿sí? Y entendieron muy bien la utilidad, ¿sí? No es así con las otras pruebas por ahí que no son tan frecuentes, pero los hemogramas sí, porque además nosotros tenemos muchas enfermedades transmitidas por garrapata, que a través de un examen de sangre, un hemograma, podemos llegar a aproximarnos a los diagnósticos, entonces lo utilizan muchísimo, ¿sí? Casi el 50% del total de los análisis que procesamos son hemogramas. El resto, el otro 50%, está repartido por ahí en las pruebas bioquímicas, que son pruebas funcionales, en los exámenes citológicos, dermatológicos, citológicos, y los análisis de orina. Fíjense que los análisis de orina es muy poquito, ni el 1%, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque los clínicos todavía no han entendido la utilidad de un examen de orina, pero cuando avancemos la parte de urianálisis, ustedes se van a dar cuenta que es un análisis que nos aporta mucha información. Que por ahí el problema es la obtención de la muestra, ¿sí? Pero que es muy importante también hacer el examen de orina. Habrá que ir capacitando y que cada vez los clínicos tengan
más en claro cómo les puede ayudar un examen de orina y lo vayan solicitando y lo vayan interpretando. Una de las principales causas para que no los usen es porque muchas veces no sabemos interpretar. Y bien, ahí está la pregunta. ¿Por qué no usan los análisis clínicos con más frecuencia? Una de las mayores dificultades es la parte de interpretación. Por eso a ustedes, a los nuevos estudiantes, a las nuevas generaciones, se les trata de capacitar mucho más en la parte de interpretación, ¿sí? Porque se entiende que por ahí la mayoría van a ser clínicos y no laboratoristas, porque al que les sirve entender e interpretar mejor los resultados de análisis clínicos va a ser al clínico, ¿sí? En cambio, al laboratorista lo único que nos interesa es hacer la técnica, protocolos y nada más, ¿sí? Porque nosotros no vamos a hacer nuestros diagnósticos. Es el clínico el que va a dar el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento al caso, ¿sí? Otra de las causas por las que no se usa con mayor frecuencia porque se cree que es una pérdida de tiempo, ¿sí? Dicen, ay, no, tardan mucho, le saco ahora la sangre, va a estar mañana el resultado, hasta eso mejor le hago la terapia, que cuesta más caro, que hasta lleven, traigan, y la gente es como a veces no quiere ni sacarle la muestra, nada, ¿no? Y tampoco quieren enterarse de cómo se debe sacar la muestra, cómo se debe conservar y cómo se debe enviar al laboratorio. Porque cuando lo hacen mal, claro, el laboratorio no la va a recibir la muestra y va a decir, ¿sabe qué, doctor? Usted tiene que volver a sacar su muestra. A nadie le gusta ir a decirle a su propietario, ¿sabe qué? A su cliente le tengo que volver a sacar la muestra. Hay clientes que no les gusta ni que lo pinchan a sus animales. Como les digo, el vínculo emocional es tan fuerte que muchas de las mascotas ahora forman parte de la familia, ¿sí? Son tratados como la familia. Y hacen hasta cumpleaños al perro y todo, y a la gente no quiere tener ni hijos, nada, adopta un perro. Entonces es su hijo, dicen, ¿no? No sé. Entonces, es complicado para el veterinario y prefiere deslindarse de responsabilidad y no hace, digamos. Es una pérdida de tiempo. Hace su terapia y listo. Se recargan los costos, como hablábamos, creen que se recargan los costos, ¿no? Y porque muchas veces entra una rutina. Hago terapia, me va bien, entonces nos creemos que realmente somos muy buenos clínicos y que no necesitamos de los análisis complementarios y que resolvemos bien los problemas. Entramos a esa rutina, ¿sí? ¿Qué se puede hacer frente a esto? Nada, lo único que podemos hacer es cambiar de actitud, ¿sí? Como decimos, para aprender a nadar hay que lanzarse a la piscina. Y esto, mientras más se animen a interpretar, busquen ayuda, pregunten y demás, cada vez van a interpretar. Todo es con la práctica. El que ahora es experto seguramente en su momento fue un novato, ¿sí? Entonces, la práctica es el maestro, dice. Entonces, cada vez hay que interpretar, preguntar, buscar, leer, capacitarse y van a poder resolver bien y van a poder darle la utilidad a cada análisis complementario. ¿Bien? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Ya los perdí? ¿Se me fueron? No, sí, doctora, te entiendo. ¿Todavía? Acá, doctora. Todavía. Voy a hacer preguntas, creo, a ver, para ver si están por lo menos por ahí. Bien. ¿Cómo se organiza un diagnóstico? Ya dijimos que el punto de partida es llegar a un diagnóstico. Ahora, ¿cómo llego a un diagnóstico? Esto debiera ser como de rutina, si ustedes no se tienen que preguntar, ay, primero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Si se acostumbran a hacer esto, lo van a hacer con los ojos cerrados, digamos. Primero empezamos, nosotros decimos que armar un diagnóstico es como armar un rompecabezas. Todas las piezas deben encajar bien. Hacer una buena historia clínica, un buen examen físico,
A través de eso, con esos datos, ya tenemos un diagnóstico provisional o diagnóstico clínico, que es lo que se llama. Pero no va a ser uno solo. Vamos a tener 2 o 3 posibles causas para ese signo clínico que veo, para ese paciente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar el análisis complementario. Será un examen de sangre, será un examen de orina, un rayos X, una ecografía, qué sé yo, de acuerdo a mi diagnóstico presuntivo, diagnóstico clínico. Y finalmente debo interpretarlo, ese resultado, y dar un enfoque epidemiológico. ¿Sí? Y finalmente, con todo eso, doy un diagnóstico final. ¿Bien? Entonces, bien, dijimos hacer una buena historia clínica, y ven tomando los datos. ¿Sí? Ahí hacer una exploración física. Todo el mundo debiera estar con sus estetoscopios. Y no tenerlos de adorno, obviamente. Escuchar, ocultar, por lo menos, si bien no soy especialista en patologías cardíacas, pero aprender a reconocer que es un ritmo anormal. Listo, ya está. Lo reconocí en la clínica y lo mando para el cardiólogo. Como dicen, no hay que saberlo todo, pero hay que tener el número de quien lo sabe, ¿no es cierto? No voy a ser buena en todo seguramente, pero por lo menos reconocerlo. Bien, una buena exploración física, un examen físico, empezando desde las mucosas, revisar todos los orificios, ver color, todas las alteraciones que puedan encontrar, que les puedan ayudar para organizar su diagnóstico. Mucosas, bucales, vaginales, prepuciales, todo, ¿no? Estos peludos a veces se nos pasan hasta unas petequias, unas equimosis, porque no se nota, son de piel oscura y demás, entonces hay que tener mucho cuidado en examinar todo. Entonces, con una buena historia clínica, un buen examen físico, tengo un diagnóstico provisional. Este diagnóstico provisional, digo, hemos ganado un 50% del diagnóstico. Después elijo el método complementario, como les decía, puede ser ecografía, rayos X, análisis clínico, será un hemograma, un examen de orina, ¿sí? Y después que salgan los resultados, tengo que interpretarlos y finalmente darles el enfoque epidemiológico, que dependerá de la tríada epidemiológica, en donde vamos a tener que tomar en cuenta el medio ambiente, la gente y el huésped. Tiene que cumplirse esa tríada para que se dé la enfermedad, ¿sí? Si uno de ellos no está presente, no hay cómo se dé la enfermedad, ¿verdad? ¿Está bien? Acá en este caso, por ejemplo, ¿de qué pensarían ustedes si tenemos un medio ambiente con agua que se va secando, que van quedando los pastos ahí? Tenemos a un huésped, ¿sí? ¿De qué tendrían que sospechar? Parásito, ¿Qué parásito? ¿Qué parásito? Fasciola hepática. Muy bien, fasciola hepática, ¿sí? Sin embargo, si no tienen estanques, no tienen agua estancada, así nada, no van a sospechar de fasciola, ¿verdad? Sospecharán de otra causa, digamos. Aquí tienen que tener los caracoles, ¿sí? Si hay la presencia de caracoles y todo eso, bueno, ya vamos armando nuestro rompecabezas. Bien, y finalmente debemos interpretar el resultado, ¿sí? ¿Quién es el que interpreta el resultado? Pues el clínico. Nosotros como patólogos clínicos sí podemos interpretar, porque tenemos la misma formación. Somos médicos veterinarios que nos hemos dedicado a la parte de patología clínica, ¿sí? Entonces, sí hablamos el mismo idioma, tenemos la misma formación, pero en realidad nosotros como laboratoristas, la parte que nos falta es el paciente. No conocemos la historia clínica, no sabemos los signos clínicos, nada, porque el médico lo máximo que te manda es la muestra y con el dato de qué se llama el animal, más nada. A veces no te pone ni la especie, ni la reseña, nada. Creen que tenemos una varita mágica y que vamos a dar diagnóstico, ¿sí? Porque además se enojan, que no dice nada tu resultado. Ponemos lo que vemos.
No puedo dar diagnóstico porque me falta todo eso, porque es el clínico el que tiene ese dato y debe relacionarlo con su interpretación, con su resultado. ¿Sí? Sin embargo, en medicina humana, por ejemplo, los bioquímicos tienen otra formación, los que hacen laboratorio, y los médicos tienen otra formación. Entonces, ellos sí no pueden ni hacer diagnósticos, nada, ¿sí? Nosotros por lo menos podemos asesorarlo al clínico, ¿sí? Ustedes cuando van a sacarse una muestra a un laboratorio, no les dicen nada. Les reciben las muestras, le toman la muestra y después en un sobresellado se lo dan el resultado. ¿Y el resultado dónde lo llevan ustedes? Lo llevamos al médico, ¿verdad? El médico es el que relaciona todas las alteraciones con lo que vio en el paciente. Lo mismo en medicina veterinaria. Debiera ser así. Bueno, y es así. Es el clínico el que da el diagnóstico. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un paciente que después le voy a mostrar toda la historial clínico, pero creo que ya no me va a dar el tiempo, que venía con alteraciones en los ganglios, que estaba todo edematizado, tenía acá esto para que presione un poquito el ganglio, tenía los ganglios superficiales alterados, agrandados, ¿sí? Y, a ver, ustedes me van a hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles podrían ser las causas para que se agrande un ganglio? ¿En qué pensarían ustedes? Nada. Inflamación, doctora, si hay algún tipo de... Ajá, sí. ¿Alguna intoxicación, doctora? A ver, me averiguan para mañana. Puede ser una invasión de bacterias, doctora. ¿Cómo era Vírica su también pregunta, podría doctora? ser. Disculpe. ¿Cuáles son las causas de un agrandamiento de los ganglios superficiales? Si quieren más específico, buscan agrandamiento de ganglios superficiales en perros. Pero ¿cuáles serían sus diagnósticos diferenciales? Me presentan 3 diagnósticos diferenciales para mañana. ¿Está bien? A ver, para que lean. ¿Bien? Con esa tareita nos vemos el día de mañana a las 7:45. Doctora, ¿lo puede volver a repetir? Se los Por pongo en el favor. chat. Se Ya. los pongo en el chat, Dios mío, ¿no? Sí, Los doctora, voy a mejor, por favor. Doctora, ¿no sería un linfoma? ¿Sería una inflamación ahí en los ganglios? 3 diagnósticos diferenciales.